En nuestra clase anterior vimos que el rey David fue descendiente de Ruth y varios años después de que David reinó en Israel, pasaron muchos reyes diferentes en Israel. Unos fueron buenos y otros fueron malos. Y hoy quiero contarte acerca de un rey muy malo que reinó en Israel. Este rey se llamaba Acab. Y el rey Acab se casó con una mujer extranjera, una mujer que creía en otros dioses y adoraba a otros dioses. Y cuando él se casó con ella, ella lo convenció de que también debían de adorar a sus dioses. Así que Acab se olvidó de Dios y empezó a adorar a los dioses de su esposa Jezabel, entre ellos uno que se llamaba Baal, y el pueblo de Israel también hizo lo mismo. Siguieron a su rey Acab y adoraron al dios Baal. En ese entonces había un hombre que se llamaba Elías. Elías era un profeta de Dios. ¿Quiénes eran los profetas? Los profetas eran personas a las que Dios escogía para darle el mensaje al pueblo de Israel o a los reyes según lo que Dios quisiera. Es decir, Dios no hablaba directamente con todo el pueblo de Israel. Imagínate que de repente el pueblo escuchara la voz de Dios hablando desde el cielo. ¡Pueblo de Israel! Creo que todos se asustarían y de tanto miedo no escucharían lo que Dios quisiera decirles. Así que lo que Dios hacía era que escogía a ciertas personas y a esas personas les hablaba y les decía: hey, quiero que le lleves un mensaje al pueblo. Y estas personas escuchaban el mensaje de Dios y lo iban a decir a los demás. O también le enviaba mensajes a los reyes. Dios hablaba con el profeta escuchaba la voz de Dios y después le llevaba el mensaje de Dios al rey o al pueblo, según el mensaje que había escuchado. Pues Elías era un profeta de Dios. Él escuchaba el mensaje de Dios. Dios hablaba con Elías y Elías llevaba ese mensaje al pueblo y al rey. Dios le entregó un mensaje a Elías y le dijo: ve a hablar con el rey Acab y dile que estoy molesto con él porque trajo a Jezabel y ahora está adorando al dios Baal, tanto él como el pueblo de Israel. Y entonces, a pesar de que Acab era un rey muy malo, Elías fue a hablar con él y le dijo: rey Acab, yo acabo de escuchar un mensaje de Dios. Él me dio este mensaje para usted y me dijo: si usted no deja de adorar a Baal, no quita las estatuas de Baal del pueblo de Israel, entonces él ya no va a mandar lluvia. Va a haber una sequía muy grande y no va a volver a llover en Israel. Y el rey Acab no quiso dejar a Baal, ni quiso tampoco quitar las estatuas, sino que prefirió hacerle caso a su esposa Jezabel. Así que Elías se fue de allí. ¿Y saben qué pasó? Ya no llovió más. Dejó de llover. ¿Y qué sucede cuando no llueve? Muy bien, las plantas se comienzan a secar y las plantas se comienzan a morir. Si las plantas se mueren, ya no dan frutos y entonces la comida comienza a escasear. Es decir, ya no hay mucha comida. Y cuando eso sucedió, el rey Acab se enojó con Elías. Elías tuvo que salir huyendo y esconderse en un lugar a la orilla de un río. Y fíjate que cuando ya no había comida, Dios le enviaba comida a Elías. Enviaba unos cuervos que le llevaban carne y pan todos los días. Y él podía tomar agua del río. Y así estuvo alimentándose durante muchos días. ¿Recuerdas alguna otra vez
que Dios alimentó a su pueblo? Muy bien, en el desierto les enviaba comida también. El pan caía del cielo y en esta ocasión alimentaba a Elías de esta manera, enviándole carne y pan por medio de unos cuervos, y también él podía beber agua del río. Pero debido a la sequía, que no había llovido por mucho tiempo, el río se secó y entonces Elías ya no podía beber agua del río. Y el agua es algo básico que necesitamos para vivir. Sin agua no podríamos vivir. Entonces Elías se tuvo que ir de allí y Dios lo envió a la casa de una mujer que era viuda. Dios le dijo que fuera a la casa de esta mujer y Elías fue y llegó a la casa de esta mujer que era viuda. Tocó a la puerta y le pidió algo de comer. Y esta mujer le dijo a Elías: mire, fíjese, señor Elías, que yo ya no tengo comida. La comida está escaseando estos días. Lo único que tengo es un poquito de harina y un poquito de aceite. Voy a preparar pan con esto y le voy a dar a mi hijo y a mí. Y después de esto no sé qué vamos a hacer porque ya no tengo más comida. Seguramente vamos a pasar hambre. Así que no tengo nada para darle. Pero Elías le dijo: ¿sabe qué? ¿Por qué no toma la harina y me prepara un pan? Me sirve el pan y después van a comer ustedes. Y chicos, fíjense que esta mujer entró a la cocina, preparó con la harina y el aceite un pan para el profeta Elías y se lo llevó. Elías comió del pan y ella regresó a la cocina. Y cuando regresó a la cocina se dio cuenta que todavía quedaba harina y todavía quedaba aceite. Y ella se puso a pensar: pero si yo había usado toda la harina y todo el aceite para hacerle el pan a Elías, ¡qué bien! Tengo para hacer más pan. Y entonces hizo más pan para ella y para su hijo. Cuando terminó de hacer el pan y comieron, se dio cuenta que en su vasija todavía había harina y había aceite para seguir haciendo pan. Ella no lo podía creer porque ella estaba segura de que se había terminado con ese último pan que había preparado. Y así estuvo preparando pan para Elías y para ella y para su hijo. Y la harina no se terminaba y el aceite no se terminaba. Siempre había más y había más. Dios multiplicó la harina y el aceite para que Elías comiera y comiera también esta viuda y el hijo de la viuda. En esa casa no faltó la comida a pesar de la sequía. Y porque esta mujer obedeció a Dios y le entregó a Elías todo lo que tenía para comer, Dios no abandonó a esta mujer. Y en la casa de ella nunca faltó comida. ¿Sabes? En esta historia podemos aprender varias cosas. Podemos ver las malas decisiones que tomó el rey Acab al escuchar a su esposa Jezabel y seguir los consejos de ella y no lo que le dijo el profeta Elías. Eso lo llevó a grandes problemas, no solo a él, sino a todo el pueblo de Israel. ¿Sabes? Muchas veces podemos escoger amigos que no nos llevan a hacer cosas buenas, que nos dan malos consejos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de las personas con las cuales nos juntamos, porque puede ser que estemos teniendo amigos que nos estén convenciendo de hacer cosas que sabemos que no le agradan a Dios y también nos pueden meter en problemas a nosotros. Por eso debemos de ser muy inteligentes y pedirle a Dios que nos ayude a la hora de escoger a nuestros amigos. ¿Están tus amigos ayudándote a servir a Dios y agradar a Dios? ¿O te están llevando a hacer travesuras y te llevan a tomar malas decisiones? Ten mucho cuidado con esto. Pero ¿sabes? Elías, a pesar de que el rey Acab era muy malo, él tuvo que ser valiente y acercarse al rey y decirle lo que Dios quería. Muchas veces tomar buenas decisiones no es fácil y requiere de valentía decir la verdad y ser honesto. Por eso también puedes pedirle a Dios que te dé la valentía de Elías para poder hablar siempre con honestidad y decir la verdad.
Y aunque a veces decir la verdad no sea muy fácil, aunque nos cueste, debemos de ser valientes y siempre hablar con honestidad y siempre hablar con la verdad. Y sabes, Dios nunca te va a desamparar. Así como alimentó a Elías enviándole carne y pan con los cuervos. Así como alimentó a Elías, a la viuda y a su hijo, multiplicando la harina y el aceite. Dios siempre va a tener cuidado de nosotros. Esa es muestra de su amor y su protección. Nunca nos va a hacer falta nada. Por eso debemos de ser valientes en servir a Dios, ser valientes en obedecerle, ser valientes en hablar con la verdad. Y Dios siempre va a tener cuidado de nosotros.